Y estamos ahora, Señor, dispuestos a escuchar, a entender lo que tú tienes para nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que se escuche, y pedimos que tu Espíritu Santo nos mantenga activos, alertas, para escuchar a través de nuestros oídos, para ver tu palabra y para guardarla en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien. Así que, amados hermanos, durante ya varias semanas, yo cuento que hoy vendría siendo la semana 10 o la semana 9, el Señor nos ha venido hablando de una manera muy clara, por lo menos a mí. A mí me ha hablado de una manera muy clara, de una manera muy confrontadora. Recuerden que al que primero le hablas es el que estudia, y después el que prepara para una clase o una predicación. Y esto que se comparte a una iglesia, pues también es un mensaje a la cual Dios habla de una manera clara. Así que el Señor nos ha venido hablando a la iglesia de una manera muy precisa. Y hermanos, lo decía la semana pasada, yo espero que no estemos escuchando esta serie de mensajes solamente como una sucesión de predicaciones. Porque sí, cada semana decimos, estamos en la serie El fuego del altar. Y la siguiente semana, el fuego del altar. Y la siguiente semana, el fuego del altar, aunque hemos tenido sermones muy puntuales. Así que no sigamos esta serie de mensajes como una sucesión de mensajes o de sermones. Espero que hayamos entendido que Dios nos está hablando como iglesia. Sí, Dios nos está hablando como iglesia. Y bueno, pues con esto de que a lo mejor retenemos nada más el 7%, veamos qué es lo que Dios nos ha dicho durante estas 9 o 10 semanas. Nos dijo, y comenzamos escuchando, que el fuego del altar se puede apagar. Y después Cristo nos confrontó con la condición de una iglesia tibia. Aprendimos que la fe verdadera no puede quedarse solamente en palabras, porque una fe viva produce obediencia. También tuvimos que mirar de frente a una realidad verdaderamente incómoda, para muchos incómoda. ¿Por qué? Porque el pecado que toleramos termina afectando nuestra comunión con Dios. Pero no es solo eso lo que nos ha estado hablando Dios a través de esta serie. También llegamos al punto que nos llevó el Señor para hablar de santidad. Y entendimos que la santidad no comienza en la ropa, no comienza ni en la apariencia, ni en la lista de reglas religiosas. La santidad comienza en el corazón. Pero también vimos que tampoco se queda escondida en el corazón. La santidad se refleja en nuestra conducta. Bien, esto es. Y la semana pasada llegamos a una verdad verdadera, una verdad maravillosa. Una verdad maravillosa. Si tratas de recordar y la recuerdas, estás en ese 7%. Pero si no, mira, te voy a decir cuál fue esa verdad maravillosa. Nada de lo que hemos recorrido en estos mensajes lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. La verdadera razón es que necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Y hablamos la semana pasada. Si tú y yo decíamos, estamos aquí, es por la gracia de Dios. Sí. Porque tú estés presente el día de hoy es por la gracia de Dios. Si tú llegaste hoy por primera vez, es por la gracia de Dios. Si tú tienes un poquito de tiempo en el Evangelio y asistiendo a la iglesia, es por la gracia de Dios. Si tienes algunos años, es por la gracia de Dios. Y si tú eres un veterano en el cristianismo, es por la gracia de Dios.
Dios, a través de su gracia, donde estábamos antes, Él nos llamó, nos preparó. Esa gracia que hemos conocido como la gracia previniente, nos preparó para que al escuchar su evangelio pudiéramos atender el llamado. Así que nada de lo que hemos visto hasta ahora lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, si necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos busca, a ti y a mí nos buscó. Tal vez nos escondimos, tal vez lo rehusamos, tal vez muchas cosas, pero el Señor nos buscó a través de su gracia. La gracia de Dios nos salva, la gracia de Dios nos perdona, la gracia de Dios nos transforma y la gracia de Dios nos santifica. Lo vimos la semana pasada. Pero hoy quiero hacerte una pregunta a ti, iglesia, a ti que estás sentado y sentada el día de hoy. Si Dios ha hecho todo esto por nosotros, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué es lo que nosotros podemos responder a tan grande amor que nos buscó, que nos salvó, que nos perdonó, que nos transforma y que nos santifica? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Si Cristo me amó, me buscó, me perdonó y derramó su preciosa sangre por mí, y si su gracia me ha alcanzado, la pregunta es, ¿cómo debo responder a semejante gracia? ¿Cómo? Y la respuesta que nos da el Señor Jesús probablemente no sea la respuesta que la cultura actual pudiera esperar, o tal vez la cultura personal no quisiera oír. Pero ¿cómo debo responder a esa gracia, a semejante gracia? La respuesta que Dios tiene y que el Señor Jesús tiene es lo que vamos a ver el día de hoy. Mira, el Señor Jesús no dice, ven en pos de mí y yo cumpliré tus sueños. No dice eso. El Señor Jesús no dice, síganme y nunca tendrán problemas. El Señor Jesús no dice, ven conmigo y te prometo una vida cómoda. El Señor Jesús da esa respuesta que la cultura de hoy no quisiera escuchar. Y esa respuesta es, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Ya se pone difícil. Hermanos, quiero pedirles que durante todo este mensaje, los que se puedan mantener despiertos, durante todo este mensaje, abras tu corazón. Abre tu corazón. Lo que vamos a recibir, alguien diría, es oro molido. Es algo precioso para ti y para mí. Así que yo te pido que escuchemos este mensaje, este sermón con el corazón abierto. Porque este versículo no fue escrito solamente para los misioneros. Este versículo no fue escrito solamente a los pastores o para los líderes. Dice Lucas en Lucas 9:23, y decía ¿a quién? A todos, a todos. Bien, eso significa que esta mañana Cristo está hablando contigo y conmigo. Está hablando con todos. Está buscando al joven, está buscando al matrimonio, está hablando al diácono, está hablando al que tiene muchos años en el evangelio, y está hablando también a los que apenas están comenzando a conocer al Señor. Y esto es lo que dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí. Así que Cristo nos está diciendo, si realmente quieres ser mi seguidor,
Debes entender lo que significa ser mi discípulo. Tienes que entender qué es ser mi discípulo. Y por eso el título de este mensaje, el altar del sacrificio. El altar del sacrificio. Ahora, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. Podemos leer que había un altar de sacrificio en el Antiguo Testamento. Cuando había un altar, había una ofrenda. El altar no era un adorno donde quiera que estuviera. El altar era un lugar de entrega. El altar era un lugar de entrega. Con mucha imaginación ese podría ser el altar en el Antiguo Testamento. Y podemos ver ahí que había cosas, había animales que se ofrecían como sacrificio. Algo era colocado allí, algo era ofrecido, algo dejaba de pertenecerse a sí mismo porque había sido consagrado a Dios. Pero escucha esto, hermano, hermana. En el Nuevo Testamento, Dios ya no nos pide que llevemos un animal al altar. No. Fíjense lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cómo será el altar ahora, en nuestra época, en estos momentos? ¿Quién es ahora la ofrenda? Amén. Nosotros, tú y yo, por supuesto. Mi vida, mi voluntad, mis planes, mis deseos, mi futuro, mis decisiones, mi familia, mis recursos, mi tiempo, mi cuerpo, mi dinero y mis sueños. Todo colocado delante de Dios. ¿Qué? Vida, voluntad, planes, deseos, futuro, decisiones, familia, recursos, cuerpo, sueños colocados delante de Dios. El altar de sacrificio. Ese verdadero altar del sacrificio no es un altar donde ofrecemos animales, es un altar donde entregamos nuestra voluntad. Ese es el verdadero altar, donde entregamos nuestra vida entera. Y por eso quiero que guardemos esta frase durante todo este sermón, y probablemente el siguiente y el siguiente. ¿Qué frase es? No hay fuego sin entrega. No hay fuego sin entrega. Queremos el fuego de Dios, su presencia, un avivamiento, una iglesia llena del Espíritu Santo, familias transformadas, pecadores convertidos, jóvenes apasionados por Cristo, matrimonios restaurados, una iglesia santa. Eso es lo que queremos. Pero no hay fuego sin entrega. Iglesia, no podemos pedir fuego mientras mantenemos vacío el altar. No podemos decir, Señor, manda tu fuego, mientras al mismo tiempo decimos, pero en esta parte de mi vida ni la toques. Mis relaciones no, mi carácter tampoco, mi orgullo ni se diga, mis planes ahí están, son míos, mis hábitos, bueno, me dan deleite, mi tiempo tampoco, mi voluntad menos, mi dinero, no, ese es mío. Entonces no estamos delante de un altar del sacrificio, y no hay fuego sin entrega. No hay fuego sin entrega. Mira,
¿Qué sucedía cuando se escribió Lucas 9:23? Estaban ahí los discípulos y estaban pasando por un momento muy decisivo en su vida, decisivo al 100%. Fíjate, los discípulos acababan de vivir uno de los momentos más importantes de su ministerio. El Señor Jesús pronuncia estas palabras en un momento decisivo. Unos versículos antes, en el versículo 20 de Lucas 9, les ha hecho una pregunta directa a sus discípulos. Y les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Qué tremenda pregunta. Habían vivido por muchos meses, 3 años con él. Se supone que la respuesta debía de ser inmediata, correcta. Y les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro responde: el Cristo de Dios. Qué respuesta tan tremenda. Pedro, cierto de lo que estaba diciendo, dice: el Cristo de Dios. Pedro está confesando que el Señor Jesús es el Mesías, que es el ungido, que es aquel que Dios prometió. Pero estaban otros discípulos del Señor. Imagínatelos, cuando escuchan a Pedro y ven al Señor Jesús y Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán los discípulos? ¿Qué habrán imaginado cuando dijo: y el Cristo de Dios? Muy probablemente, porque no está escrito, pero muy probablemente los discípulos tenían una idea muy diferente de lo que sucedería después. ¿Qué esperaban los discípulos del Mesías, de ese líder? Esperaban una gran victoria, esperaban un reino visible, esperaban que el Mesías derrotara a sus enemigos, esperaban poder, esperaban gloria, esperaban corona. Pero el Señor Jesús comienza a hablarles de muerte, de resurrección, de cruz. Imagínate a los discípulos, ¿qué estarían pensando? Dice Lucas 9:22, un versículo antes de lo que estamos viendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Qué habrán pensado? ¿Qué reacción tuvieron los discípulos? Lo que les dice el Hijo del Hombre es que será rechazado, que padecerá, que será muerto, que resucitará. No sé, yo no me imagino a ciencia cierta el impacto con los discípulos. Ellos estaban pensando en una corona y el Señor Jesús les está hablando de una cruz. Ellos estaban pensando en un trono y el Señor Jesús está hablando de sacrificio. Ellos estaban pensando en una victoria política y el Señor Jesús está hablando de entregar su vida. Y antes de que ellos pudieran pensar, porque tal vez se les pudo ocurrir: bueno, va a haber muerte, va a haber crucifixión, va a haber todo eso, pero a Él, a Jesús. Y antes de que pudieran pensar eso, antes de que los discípulos dijeran: bueno, este es el camino de Él, antes de que pudieran pensar eso, el Señor se vuelve a ellos y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué quiere decir? Si ustedes quieren caminar conmigo, tienen que entender que mi camino también marcará el camino de ustedes. Ahora, no significa que tú y yo moriremos para redimir a alguien, no. Solamente Cristo pudo hacer eso. Su cruz es única, su sacrificio es suficiente. La sangre es la que nos limpia de todo pecado. Pero el principio, amados hermanos, del discipulado permanece. Fíjate bien, no existe seguimiento de Cristo sin renuncia. No existe discipulado sin cruz.
y no existe un altar sin sacrificio. Entonces, ¿qué significa colocar nuestra vida sobre el altar?, se preguntarán. ¿Qué significa? Vamos a aprender. Dios tiene algo para ti en esta tarde, como lo ha tenido conmigo durante estos días de preparación. Y el Señor Jesús responde con 3 llamados que forman el corazón del discipulado. Y esos 3 llamados son: primero, seguir a Cristo cuesta. Por supuesto, algunos ya lo hemos experimentado, lo experimentaremos y lo seguiremos experimentando. Seguir a Cristo cuesta. Y hace otro llamado el Señor Jesús: el yo debe morir. Y un tercer llamado es el altar como un lugar donde Dios forma el carácter. Vamos a ver el primero de estos 3 llamados. Seguir a Cristo cuesta. Hermanos, ahora quiero pedirte un favor. Quiero que me escuches, no como un predicador, no como un predicador. Y pon atención en lo que te quiero decir. Porque muchas veces yo he escuchado a alguien: es que fui a una iglesia y escuché a un predicador. No quisiera que tú dijeras eso. No me escuches como predicador. Quiero hablarte, quiero hablarles, iglesia, como su pastor. No como un predicador. Quiero hablarte como tu pastor. ¿Por qué? Porque te amo, iglesia. Te amo. Y no quisiera jamás presentarles un cristianismo diferente al que el Señor Jesús enseñó. Que no nos vayamos con las ideas incorrectas, porque sería muy fácil decir: amado hermano, vengan a Cristo y todo estará bien. Y sería muy fácil: ven a Cristo y desaparecerán tus problemas. Eso sería fácil y muchos lo hacen. Sería muy fácil decir: vengan a Cristo y ya no vas a sufrir. No tendría mayor problema decir: vengan a Cristo y todos tus sueños se cumplirán. Tal vez ese mensaje sería mucho más atractivo y tuviéramos un culto a las 8 y otro a las 10 y otro a las 12 y otro a las 3. Pero no es la idea. Lo que Dios quiere y ha estado ahora manifestando es que nosotros seamos confrontados con la verdad. Yo prefiero que la palabra de Dios nos confronte hoy a que una falsa idea del cristianismo nos engañe toda la vida. El Señor Jesús nunca engañó a nadie en respecto al costo de seguirle. Nunca escondió la cruz. Nunca disfrazó el discipulado. Nunca reunió multitudes para prometerles comodidad. Cristo decía: síganme, síganme. Pero también decía: cuenta el costo, deja tus redes, renuncia, toma tu cruz, permanece y obedece. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no vino simplemente a mejorar nuestra vida. Debemos entender eso. El Señor Jesús no vino a mejorarnos la vida, vino a convertirse en el Señor de tu vida, de nuestra vida. Eso es lo que Cristo quiere, que Él sea nuestro Señor. Y aquí debemos examinarnos, porque una cosa es decir creo en Jesús y otra cosa es vivir diciendo Jesús es mi Señor. Una cosa es admirar a Cristo y hay muchas cosas por las cuales lo podemos admirar.
por su bondad, por su amor, por su servicio, por su humildad. Una cosa es admirar a Cristo y otra cosa es seguir a Cristo. Una cosa es emocionarnos con Cristo y otra cosa es obedecer a Cristo cuando obedecer cuesta. Estamos en un tiempo en el que es posible acostumbrarnos al cristianismo. Sí, que el cristianismo sea una costumbre. Nos acostumbramos a venir todos los domingos, nos acostumbramos a cantar, nos acostumbramos a orar, nos acostumbramos a dar nuestra ofrenda, a saludarnos como hermanos y a regresar en casa. Estamos viviendo en un tiempo donde es posible acostumbrarnos al cristianismo. Pero podemos hacer todo eso y lo podemos hacer bien sin haber rendido verdaderamente nuestra voluntad a Dios. Que nuestro cristianismo no sea una costumbre, sino que sea una entrega total a Dios. De esto ha tratado cada uno de estos sermones y continuarán. Podemos conocer los cantos y algunos dirán: ay, ¿por qué no cantan este? ¿O por qué no cantan aquel que me gusta tanto? Porque los conocemos. Podemos conocer los cantos y no conocer la obediencia. Podemos conocer los versículos, pero seguir gobernando nuestra propia vida. Podemos tener años y años dentro de una iglesia y continuar diciendo silenciosamente: Señor, hasta aquí puedes entrar. Lo demás sigue siendo mío. Y hoy, otra vez, Cristo nos confronta, hermanos. Cristo nos confronta, porque Él no está buscando personas que simplemente estén de acuerdo con Él. Está buscando discípulos. No busca solamente admiradores. Recuerden, Él no quiere un club de fans. Lo que Él está buscando son seguidores. No busca simpatizantes. ¿Qué busca el Señor Jesús? Está buscando hombres, mujeres, jóvenes que digan y que puedan decir: Señor, mi vida te pertenece. Señor, mis planes te pertenecen, mi familia te pertenece, mi futuro te pertenece, mis decisiones te pertenecen y mi voluntad te pertenece. Eso es lo que busca el Señor. Mira, pensemos en algunos de los discípulos. Pensemos en Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Un día estaban en el mar de Galilea, y esto lo relata Mateo 4 del 18 al 22, y nos describe que estos 4 hombres estaban ahí trabajando. Tenían enfrente de ellos sus redes, sus barcas, una ocupación, tenían sus planes y también tenían una manera de ver su futuro. Y el Señor Jesús aparece y ¿qué les dice? Ven en pos de mí. Y la Biblia dice que dejaron sus redes. Y detengámonos ahí, pensemos en esto, hermanos. Dejaron al instante las redes. Para nosotros puede parecer algo, un detalle de la historia. Pues sí, ahí estaban con sus túnicas, mojaditos con arena y mar. Pero tiene esto una gran profundidad, hermanos, una profundidad. Eso que dejaron era su trabajo, era su identidad, su seguridad, su sustento. Representaba lo que ellos conocían. Representaban el futuro que habían planeado.
Y el Señor Jesús les dice: sígueme. Ellos no sabían todo lo que iba a ocurrir después, porque sucedieron un montón de cosas. No iban con el Señor Jesús abriéndose paso y diciendo: soy amigo de Jesús. Y les abrían paso y los trataban bien y no había ningún problema. No, ellos no sabían a lo que se iban a enfrentar. No conocían todos los lugares donde el Señor Jesús los llevaría. No sabían que iban a haber tormentas. No sabían que iba a haber persecuciones. No sabían que iba a haber lágrimas. No sabían de la cruz. Y no sabían lo que les costaría seguir a Jesús. Pero había algo que sí sabían, y lo sabían con certeza. Sabían quién los estaba llamando. Y cuando sabes quién te llama, puedes confiar, porque todavía, aunque todavía no conozcas el camino. Y tal vez hoy alguien necesita escuchar eso precisamente. Tú quieres que Dios primero te explique todo. Señor, ¿me estás llamando? Dime qué va a pasar. Dime cómo terminará. Dime si voy a sufrir. Dime si todo saldrá como yo espero. Y después dice: entonces voy a ir a orar. Voy a ir a orar a ver qué decido. Pero el discípulo no reacciona así. El discípulo no vive de esa manera. El discípulo dice: Señor, no conozco el camino, pero te conozco a ti, y eso es suficiente. Ahora, quiero hacerte una pregunta más directa, más personal. Y no la respondas a quien está sentado junto a ti. No la respondas a quien está sentado junto a ti. Respóndela a Dios. ¿Qué red todavía tienes en tus manos? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué red todavía tienes en las manos? ¿Qué es aquello que Cristo te ha pedido entregar y todavía dices: esto no, Señor, esto es mío, esto lo disfruto, esto no me lo quites? ¿Qué le estás diciendo todavía no al Señor? Tal vez sea una relación ilícita, tal vez un hábito que te está haciendo daño, un resentimiento que te carcome por dentro, un orgullo, una ambición, una decisión. Tal vez la manera de vivir que sabes que perfectamente que no le agrada a Dios. Tal vez sea algo que nadie sabe, pero tú sí, y Dios también. Y escúchame. Y otra vez te digo, y te lo digo con profundo respeto y con un profundo amor. Escucha. No puedes aferrarte eternamente a tus redes y al mismo tiempo decir que estás siguiendo al Señor Jesús. No. Habrá momentos en que seguir a Cristo significa soltar algo. Una relación, un hábito, el resentimiento, el orgullo, la ambición, la decisión, soltar algo.
Porque el discipulado siempre implica dejar algo para ganar a alguien, y ese alguien es Jesucristo el Señor. Amén. Después de muchos siglos, o de varios siglos, un pastor de origen alemán, y déjenme ver si puedo pronunciar, porque no sé alemán, no soy un pastor alemán, soy un pastor mexicano, pero déjenme ver si puedo pronunciar el nombre de este pastor. Se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Lo voy a repetir porque me salió. Dietrich Bonhoeffer. Este hombre, pastor, tuvo que enfrentarse precisamente con esta realidad. Vivió durante el ascenso del régimen nazi, imagínense, y vio cómo muchos cristianos comenzaron a acomodar su fe para evitar problemas. Acomodaron su fe, una fe silenciosa, una fe cómoda, una fe que no confrontaba el pecado, una fe que quería conservar el hombre de Cristo sin pagar el precio de obedecerle. Bonhoeffer llamó a eso gracia barata, y ya hablamos de eso. Gracia barata, que es perdón sin arrepentimiento, cristianismo sin obediencia y discipulado sin cruz. Pero este pastor alemán entendió que la verdadera gracia de Dios es tan preciosa, tan sublime, que cuando alcanza a una persona transforma toda su vida. La gracia de Dios. Bonhoeffer terminó encarcelado y finalmente fue ejecutado poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero dejó una frase que todavía nos puede transformar, y escucha, dijo: cuando Cristo llama a un hombre, cuando Cristo llama a una mujer, lo invita a venir y a morir. Sí, no morir físicamente, pero sí morir al gobierno del yo, morir al orgullo, morir a la autosuficiencia, morir al derecho de decir: yo hago con mi vida lo que se me da mi gana. Morir a todo eso. Porque cuando Cristo se convierte en Señor de nuestra vida, nuestra oración comienza a cambiar. Ya no decimos solamente: Señor, bendice mis planes. Ahora decimos: Señor, muéstrame tus planes. Ahora ya no decimos: Señor, dame lo que yo quiero. Ahora decimos: Señor, forma en mí lo que tú quieres. Y ya no preguntamos: ¿qué es lo que me conviene, Señor? Ahora preguntamos: ¿qué es lo que debo hacer para glorificarte? Ya no preguntamos solamente qué me hace feliz. Preguntamos: ¿qué te agrada, Señor? Y eso verdaderamente, hermanos, es ser discípulo. Eso es el discipulado. Y aquí quiero continuar hablando con claridad, porque te amo, iglesia. Existe una versión del Evangelio que resulta muy atractiva, porque colocar al ser humano al centro es lo que muchos desean. Y dice: ven a Cristo para que seas feliz, ven a Cristo para que prosperes, ven a Cristo para que todos tus problemas desaparezcan, ven a Cristo para alcanzar tus sueños. Hermanos, sí, Cristo bendice, Cristo consuela, Cristo restaura, Cristo provee, Cristo sana conforme a su voluntad, y Cristo sostiene. Cristo da la paz que el mundo no puede dar. Pero Cristo no vino a convertirse en un instrumento para realizar nuestros sueños.
Jesús es el Señor y debe ser nuestro Señor. El Evangelio no es Jesús viene a ayudarte a construir un reino de tu vida. Y hay una enorme diferencia. El Evangelio cómodo quiere bendición sin obediencia, corona sin cruz, perdón sin arrepentimiento, promesa sin santidad y cielo sin señorío. Pero el Señor Jesús nunca predicó ese Evangelio, jamás. Jesús el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces, iglesia, tenemos que hacernos más preguntas. Y sería excelente que nadie salga hoy sin haberla respondido delante de Dios. Y esa pregunta es: ¿por qué sigo a Cristo? ¿Por qué estoy siguiendo a Cristo? ¿Porque mi papá me trajo? ¿Porque mi esposa o mi esposo me obliga a venir? ¿Porque los domingos ya no tengo qué hacer? ¿Por qué sigo a Cristo? ¿Por qué me digo cristiano? ¿Lo sigo solamente porque quiero que bendiga mi vida? ¿Lo sigo mientras todo marche bien? ¿Lo sigo mientras su voluntad coincida con mi voluntad? ¿Lo sigo mientras obedecer no me cueste demasiado? ¿Lo sigo mientras nadie se burla de mí? ¿Lo sigo mientras no tenga que renunciar a nada? ¿O puedo decir: Señor Jesús, aunque me cueste? Yo agregaría: aunque me duela, tú sigues siendo digno de ser seguido. Porque llegará el momento en que seguir a Cristo tendrá un costo, y muchos lo sabemos. Ya hemos pagado, estamos pagando y seguiremos pagando el costo de seguir a Cristo. Hermanos, quizás alguien aquí el costo sea perdonar a quien le hizo mucho daño. Sí. Y tal vez esa persona diga: no, eso yo no puedo. Dime otra. Pero Cristo te dice: si tú crees que no puedes perdonar esa herida que te hicieron, el Señor Jesús te dice: entrégame esa herida. Para otros será mantenerse íntegro en el trabajo cuando todos los demás hacen lo incorrecto. Para otros será rechazar una ganancia deshonesta. Para otros, para alguien más, será terminar una relación que lo está alejando de Dios. Para otros será abandonar el pecado secreto que ha protegido durante muchos años. Para alguien será pedir perdón, será reconciliarse, será comenzar a servir, aprender a dar, obedecer un llamado. Y probablemente nadie a tu alrededor te entenderá qué te está costando. Probablemente no. Muchos hemos vivido decepciones, críticas, descalificaciones, humillaciones. Y casi nadie lo sabe. Pero Dios sí. Cristo sí. Cristo sabe el costo de seguirle a Él. Y sabe el costo que tú estás pagando. Ahora, con todo esto, hermanos, no estamos comprando la gracia. Y quiero puntualizar algo. No estamos diciendo que debemos pagar por nuestra salvación. No, Cristo ya lo pagó. No obedecemos para que Dios nos ame. Obedecemos porque Él nos amó primero. No nos entregamos para comprar su gracia. Nos entregamos porque su gracia ya nos alcanzó.
No tomamos nuestra cruz para completar lo que faltó en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo fue suficiente. Nuestra entrega es la respuesta agradecida a un corazón que ha comprendido algo. Jesús dio su vida por mí y por ti. Y ahora yo quiero vivir para Él. Y eso cambia completamente el discipulado. No seguimos a Cristo aterrorizados, lo seguimos agradecidos. No caminamos tras Él intentando ganar su amor. Caminamos porque Él ya nos ha amado. Y quisiera concluir. El Señor Jesús no quiere ocupar un pequeño espacio en tu vida. El Señor Jesús no quiere ocupar un pequeño espacio en tu familia. El Señor Jesús no quiere ocupar un pequeño espacio en esta iglesia. Él quiere, ser el Señor de toda tu vida, de tu familia y de esta iglesia. No podemos conservar el control absoluto de nuestra voluntad y al mismo tiempo llamarlo Señor, Señor. Él mismo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que les digo? Lucas 6:46. Por eso el fuego del altar, hermanos, necesita una ofrenda. Y quizás hemos pensado que Dios quiere primero nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro dinero. Pero antes de todo eso, Dios quiere nuestro corazón. Porque cuando Dios tiene nuestro corazón, escucha, tendrá nuestro tiempo. Cuando Dios tiene el corazón nuestro, tendrá nuestros recursos, tendrá nuestros dones, tendrá nuestras decisiones, tendrá nuestra obediencia y tendrá nuestra vida. Y quiero terminar esta primera parte de que seguir a Cristo cuesta, preguntándote: ¿está tu vida sobre el altar? ¿Está tu vida sobre el altar? No te pregunto si vienes a la iglesia, porque ya te veo. No te pregunto cuántos años tienes de creyente. No te pregunto cuánto conoces de Biblia o cuántas veces las has leído. No te pregunto qué ministerio desempeñas. Lo que te pregunto es: ¿está tu vida rendida a Cristo? ¿O existe todavía una parte de ti que dice: Señor, no te metas en esto? Porque esto que tú le dices puede ser precisamente lo que hoy está pidiendo que pongas delante del altar. No para destruirte, no para quitarte algo por crueldad, sino porque Él te ama tanto para permitir que aquello ocupe el lugar que solamente le pertenece a Él. No tengas miedo de entregarte a Cristo. Las manos, escucha, las manos que hoy te piden tu vida son las mismas manos que fueron clavadas en la cruz por ti. Hermanos, hoy es domingo, primer domingo del mes. Pero antes de acercarnos a la mesa del Señor, quiero que contemplemos algo profundamente hermoso. Hoy el Señor Jesús nos ha dicho: tome su cruz cada día y sígame. Pero antes de pedirnos que tomemos nuestra cruz, Él la tomó primero. El Señor jamás nos llama a un sacrificio desde la comodidad del cielo. Nos llama al sacrificio desde el Calvario. Las manos que nos dicen: sígueme, son esas manos traspasadas.
La voz que nos dice, entrégame tu vida, es la voz de aquel que primero entregó su vida por nosotros. Por eso esta mesa no es una mesa de condenación, es una mesa de gracia. Aquí recordamos que nosotros no nos salvamos por nosotros mismos. Cristo nos salvó. Aquí recordamos que no fuimos nosotros quienes pagamos el precio. El Señor Jesús lo pagó. Y aquí recordamos que el sacrificio perfecto ya fue ofrecido. Jesucristo, el Cordero de Dios, entregó su cuerpo y derramó su sangre por nuestros pecados. Y ahora, delante de esa gracia podemos responder: Señor, aquí está mi vida.